Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente se registró en el área de Norte por imprudencia vial. Abrieron inscripciones para la prueba de naturalización 2024. El huracán Beryl ha dejado 4 fallecidos en su paso por el Caribe. Muchos venezolanos que están fuera de su país no podrán votar el próximo 28 de julio. Resultados de la Copa América 2024. A esta hora y como siempre me encanta saludarles y darles la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un maravilloso miércoles. Como siempre, a esta hora empezamos con noticias locales y arrancamos con un accidente que ocurrió el día de ayer en el área de Norte, en donde el conductor de un vehículo de una avanzada edad al parecer no se percató que venía otro auto. Los daños materiales fueron considerables. El día de ayer, en el camino que va para el área de Sasaki, en la avenida Nelson Oduber, un poco más al norte de la rotonda, ocurrió un accidente en donde un hombre, un señor de 80 años que venía manejando su vehículo, un Toyota RAV4, se subió a la vía a una velocidad y no se percató que venía otro Toyota bastante fuerte y casi entra a la parte del monte. Ambos vehículos quedaron con bastante daño material. El Toyota RAV4, una de sus llantas de la parte izquierda, también allí quedó inmediatamente suelta. La policía y Road Service se presentaron para poder tomar los datos. La ambulancia acudió al sitio en donde los paramédicos controlaron a este señor, que lamentablemente también estuvo envuelto en este accidente. Cambiando de tema, mucha atención a todas las personas que están pendientes para poder realizar la prueba de la naturalización, porque según lo que indicó el Departamento de Enseñanza, abrieron las inscripciones digitales desde el 1 de julio hasta el 31 de julio. Así que preste mucha atención a la siguiente información. Para todas aquellas personas que están pendientes sobre los exámenes de la prueba de naturalización, la sección de examen del Departamento de Enseñanza de Aruba informa que las inscripciones para la prueba de naturalización o lo que se conoce como Naturalizatsituds para el año 2024 ya abrieron. Esta prueba de naturalización deberán hacer su registro de forma digital por medio de un formulario de registración. Lo podrán hacer utilizando una cuenta de Gmail. No podrán utilizar otro email address, tampoco podrán aceptar la registración de forma personal. Lo único es a través de naturalización@ea.aw. La registración abrió desde el 1 y va hasta el 31 de julio y hasta que hayan cupos para el 2024. Si acaso esto se llena, cerrarán la registración más temprano o también pondrán a la persona en una lista del 2024 y si acaso alguna de las personas que se inscribió no continúa, abren el cupo. Deben tener en cuenta al momento de hacer la registración los documentos en el sistema de PDF. Deberán tener el pasaporte válido, escaneado el extracto de registro civil, un papel de censo de 5 florines no más viejo de 6 meses. Deberán escanear también el verklaring que se otorga al momento en que se hace la prueba. También deberán escanear el certificado de la prueba de naturalización si la persona de pronto ya lo hizo en el pasado. Deberán también hacer un escaneo del diploma EPB o Art-Based Market o SPO y también si la persona se encuentra lista al final de las cifras en el caso de esto. Las registraciones que entren en la sección de examen deberán tener todo completo para poder ser aceptadas y procesadas. Toda la aplicación tiene que ser completa. Después el candidato recibirá un email en donde confirman que ellos tuvieron su registración completa y que su nombre se encuentra en la lista para poder participar en la prueba. Finalmente recibirán un segundo correo electrónico para que pasen a buscar la carta de convocatoria con la fecha, la hora, el lugar y la información sobre también el pago. Cambiando de tema, la enfermera Reina San Juan se convirtió como la empleada del mes de mayo para el Hospital Horacio Oduber. Por su carisma, su entrega, su profesionalismo y más por su dedicación a los pacientes, ella recibió este reconocimiento. Mi nombre es Reina San Juan, Hospital Semperday. Começar a trabalhar no hospital em ano 2001, com em classe 2, depois a biranit na iden vir, e a homem a trabalhar na avir.
tour dia ta otro esena ta bisa, but pami ta tour dia mi trabaho ta duna bong kalidad. Pami pasyent nang junto ko doktor ko mi kolega nang. I-escucha mi pasyent nang ku amor, duna remedy ng kumitazor, kumimester, na mister tuma nang remedy ng mi pasyon ta mi trabaho ta duna impacto kutur hindi pagkambya ng ebida is tambe kumita gusta giya ng mi pasyen ng mi kolega ku familya ng di pasyen paduna bong cuido. Ami sempre mi tahasi mi trabaho sin espera di nada, ba ayera ta ami ta hopi emotional, kontento, kumawak tur mi kolega ng abing uni pahasi bong leg celebration and semper nantawisa afdeling ta uni dia A and asina mi tagradisa tur mi kolega ng And they say like if you look trusted, so you are a team player, you're responsive, you're respectful, and I think that's very, very important. You're respectful to all your colleagues and to our patients. You are having a great understanding. People feel safe, so they come to you, they feel safe with you yourself as well. So for us, you are really one example, and try to be the example for the next coming years as well, and I hope you will stay for many more years with us. We are proud of you. Reina sempre tem, dus Reina tá mandando me mandrete, né? Sempre copia amor para seu trabalho e me saco sempre ora me mestre de Reina. Reina tá clapa ajudar-me, ajuda seu colega não com copia amor. Okay, to everyone who gave some extra time, effort and sacrifices on that day, again, thank you very much. Bedank, masya danki. Gracias, maraming salamat po. Empezamos nuestra ronda internacional con el huracán Barry en su paso por el Caribe, que por lo menos ha dejado 4 fallecidos. Las islas en el Caribe que sí sintieron este huracán, pues están muy preocupadas por la categoría que subió de 4 a 5 y no solamente los fallecidos, pero las devastaciones que dejó a su paso. Los fuertes vientos asociados al huracán Beryl azotaron a diversas islas en el Caribe y alcanzaron una velocidad superior a los 250 kilómetros por hora, equivalente a la categoría 5. El peligro en las costas es inminente por el fuerte oleaje y la elevación del nivel del mar que puede registrarse según los meteorólogos. En San Vicente y las Granadinas el impacto ha sido contundente. Según el Centro Nacional de Huracanes, se experimentaron vientos catastróficos y marejadas ciclónicas potencialmente mortales. No estoy acostumbrado a este tipo de clima. Esta es en realidad la tormenta más fuerte que hemos tenido en San Vicente en mi vida y espero no tener otra. Y para ser justos, esto ni siquiera fue un impacto directo. Las ráfagas destrozaron inmuebles en Barbados, instalaciones portuarias y comercios, así como viviendas, fueron objeto de la fuerza de la naturaleza que produce desesperanza en los residentes de la isla. En este momento estoy realmente desconsolada porque esto es mucho trabajo, esto es más de una semana de trabajo aquí. Tenemos arena no solo en el exterior del local, sino también en el interior de la tienda. Primero debemos sacar todo y usar una pala y sacar toda la arena y luego lavar todo. En República Dominicana, las autoridades destacaron las condiciones de riesgo en localidades costeras de esa nación ante la cercanía del cono de incertidumbre que involucra al huracán Beryl. Un poco más al norte, esto quiere decir que ha aumentado las posibilidades de lluvias, igualmente de que los oleajes sean también más frecuentes y también sintamos esas ráfagas de viento que han estado ocasionándose. Autoridades de San Vicente y las Granadinas afirmaron que 90% de las viviendas en Union Island quedaron destrozadas.
Y hablando de este tema, por ejemplo, en la República Dominicana, en el área de San Cristóbal, también sintieron fuertemente el paso del huracán Beryl, no solamente por el fuerte oleaje, sino porque allí sí se inundó varias provincias. Según lo que han indicado nuestros colegas de Noticias SIN, la población sufrió las peores consecuencias. Todavía al caer la tarde, el movimiento de las olas permanecía en la playa El Gringo de Jainá, mientras algunos de sus habitantes desafiaban el peligro, pese a la advertencia del Centro de Operaciones de Emergencias. Desde las primeras horas de la tarde, comenzaron a registrarse las lluvias en esta demarcación sureña, que se encuentra bajo alerta junto a otras provincias por los efectos del poderoso huracán Beryl. Afecta a muchas casas, que son que los mismos compañeros de casa paran tirando basura y vaina, y las alcantarillas se llenan de basura. Y ahí voy, cuando llueve, de una vez sube el agua para arriba. En el barrio Moscú, que frecuentemente se producen inundaciones como resultado de los aguaceros, sus habitantes se mantenían atentos, dando seguimiento paso por paso al huracán. Tenemos que prepararnos, porque si se hace una inundación ya uno está capacitado para eso, porque nosotros muchas veces nos hemos inundado aquí. A pesar de que esta zona puede inundarse, si se registran los aguaceros, como prevén las autoridades meteorológicas, sus residentes advierten que no están dispuestos a abandonar sus viviendas. Yo me aguanto, porque aquí si no es que se entra, siempre se entra, uno la va sacando ahí con la escoba, yo no dejo mi rancho solo, ¿no? ¿Usted no está dispuesta a salir a los albergues? No, yo no dejo mi rancho solo. Más temprano, en Palenque, se observaban fuertes oleajes que incluso afectaban algunos negocios ubicados a orillas de la playa. Cambiando de tema, de cara a los comicios electorales de este próximo 28 de julio, en donde los venezolanos van a poder decidir el rumbo político de su país, hay muchos de ellos que residen en el exterior y no podrán votar. La situación a continuación. Entonces uno se siente como que decepcionado, o sea, ¿qué hago? O sea, es mi país, ¿por qué nos niegan? A mí me hubiese gustado poder tener la foto este 28 con el dedo marcado de tinta y no lo voy a tener. Kelly Beth y Alejandro salieron de Venezuela hace varios años, cansados de la realidad que allí vivían. Recientemente, ambos buscaron ser parte de la que consideran podría ser la oportunidad para que todo cambie, las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, pero no lo consiguieron. Yo intenté inscribirme para poder votar acá porque desde acá yo he votado, hasta en las primarias voté, y me decía que tenía que tener pasaporte vigente. Aparte de eso, tenía que tener visa o tenía que tener cédula de extranjería. Y la verdad no lo tengo solamente el permiso de protección temporal. La segunda limitante, tener la cédula laminada, no importaba que estuviera vencido o no, pero los venezolanos no podemos renovar cédula en el extranjero. Es decir, yo por ejemplo que tengo 10 años en Colombia, si boté la cédula, perdí la cédula o me la robaron, ya no tengo un documento para inscribirme. Sin embargo, estos no son casos aislados. La cifra oficial es que fuimos 69.000 venezolanos los que logramos inscribirnos formalmente, es decir, cuando digo formalmente es cumplir todos los procesos que el régimen de Maduro colocó para poder ejercer el voto. Pero cuando tú comparas eso con la cifra de venezolanos elegibles para votar, que nos encontramos fuera de Venezuela, que es aproximadamente 4 millones de venezolanos, te das cuenta que hay un gap gigantesco. Es decir, los requisitos afectaron a los venezolanos alrededor del mundo. ¡Queremos registrarnos! ¡Ese es nuestro derecho! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! Para analistas, el mensaje es claro. No se trata solamente de restarle votos a la oposición, sino también de restarle poder a este hecho político que se está gestando. Sin embargo, para aquellos que dejaron su país, dicen, la esperanza no se pierde. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Qué se conoce sobre la medicina china? Llega Wynn Creek Casino con las promociones para el mes de julio. Pucci, Bankune. O Aruba, danos sushi y Sleta. Pansigi, cuídanos cultura. Se están aportando. Nos Aruba, Dushi, Tera, Bankune y Banyuda. Sigue que tradición, de siguiente generación. Tu hermana Laira. Se están creando. Deportes y danza. Se están aportando. Cultura del futuro. Se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado
con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, tarjeta que paga una mensual confortável, sem tu gasto nada adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Open your eyes bigger. New Panorama by L'Oréal Paris. A multi-level bristle brush to catch every single lash. Corner to corner, bigger, wider. See life in Panorama, because you're worth it. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Muchos la conocen como la nueva medicina. La medicina china puede aplicarse a cualquier edad y en cualquier momento. Pero ¿cuáles son sus beneficios y cuáles son sus tratamientos? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídate. Es una medicina que puede aplicarse a cualquier edad y se basa en la filosofía de que la enfermedad es consecuencia de un flujo inadecuado de la fuerza vital o qi, que lo que hace es restablecer la circulación para restaurar la salud, por lo que la sangre es vital. Tenemos que enfocarnos en lo que es la producción de sangre, que según la medicina china es el sistema digestivo que está compuesto del estómago y el vaso sanguíneo. Para poder reparar cualquier tejido siempre tenemos que enfocarnos en la producción de sangre y en el movimiento de la misma. Esta medicina puede ser aplicada a diferentes condiciones, como son las neurológicas. Trabajamos con el sistema central nervioso, pues estudiando medicina china aprendí que el órgano responsable de controlar lo que es cerebro, espina dorsal, es el riñón. Sin embargo, el hígado es el que está encargado de controlar todos los nervios del cuerpo y de guardar y distribuir la sangre. O sea que cualquier problema del sistema central nervioso y o los nervios del cuerpo pues se asocian con riñón y con el hígado. Entonces trabajamos con ambos órganos para ayudar a mejorar el sistema. Nosotros sin saberlo, pues nuestras emociones influyen también en lo que es la función de nuestros nervios, la función de nuestro cuerpo, la producción de nuestra sangre, nuestra capacidad de sueño. Entonces todas estas cosas nosotros tratamos de balancearlas para que el cuerpo se pueda regenerar de la manera apropiada. O sea que tenemos que controlar no solamente los tejidos afectados, sino también que otras cosas pueden influir en la mejoría de los mismos. Esta medicina prácticamente trabaja todo, con las fuerzas externas, las fuerzas internas y los factores de estilos de vida. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y a esta hora llega nuestro resultado de la Copa América 2024, de los tremendos partidos que se llevaron a cabo el día de ayer entre la selección de Costa Rica y Paraguay y el impactante partido entre mi selección Colombia y Brasil. Recuerden que esta sección es patrocinada por Cerveza Chill. La selección Colombia empató 1-1 en contra de Brasil, con duelo polémico, y jugará ahora contra Panamá. El seleccionado tricolor llegó a los 7 puntos y terminó primero del grupo D de la Copa América. Frente a los brasileños, el equipo de Lorenzo tuvo opciones de gol y también la controversia por un tanto anulado a Sánchez. Ayer martes, las selecciones de Colombia y Brasil cerraron su participación en la fase de grupos de la Copa América con un empate a 1 gol, en los que nuestro
nuestros colombianos propusieron más e incluso Davinson Sánchez le fue anulado un tanto por un milimétrico fuera de lugar. Los goles del compromiso los anotaron por Brasil, Rapiña en tiro libre y Daniel Muñoz con una gran definición. De esa forma, Colombia se medirá frente a Panamá el próximo sábado 6 de julio, mientras que Brasil hará lo propio en contra de Uruguay en los cuartos de final del campeonato organizado por la Conmebol. Un juego que estuvo lleno de emociones y que allí Colombia quedó en el primer lugar. En el otro compromiso también de la fecha, Costa Rica se despide de la Copa América con triunfo ante Paraguay. Los defensas de Costa Rica, Francisco Calvo y Jaylan, celebraron después de derrotar a Paraguay 2-1 al final del partido de fútbol del Grupo D del torneo Conmebol de Copa América. A pesar de que Costa Rica ganó en contra de Paraguay, esto no les sirvió para poder continuar y se despidieron en el tercer lugar del Grupo D. Paraguay se marchó sin sumar puntos. La selección de fútbol de Costa Rica se despidió ayer y fue la selección centroamericana que participó por sexta ocasión en la Copa América y que finalizó en el tercer lugar. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, lo importante es que sacamos la victoria. Nunca nos dimos por vencidos, indicó el mediocampista Orlando Galo tras el partido. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y continuamos con las tremendas promociones para este mes de julio que llega tanto a WinCreek, Crystal y Seaport Casino. Así que prueben su suerte y de esta forma participen para ganar increíbles premios. Y como siempre arranca este mes de julio en WinCreek y Seaport Casino tenemos las mejores promociones para que todos ustedes vengan a cualquiera de los dos casinos, bien sea a Crystal o a Seaport, y de esta manera jugar y ganar premios instantáneos. Pero vamos a conocer un poco más de las promociones para el mes de julio. Del 1 de julio nos tienen promotion Malestamper. Riba ya luna nos tienes Groovy Mondays promotion, camina nos gastan de 60 años para arriba, te acumula 50 tier points y te automáticamente $10 free play riba ng Carchi miembro. Y el último ya luna de luna, cual el 29 de julio nos trae un bonus round, camina también te acumula ng 50 puntos y de 4 tecuchetor nos está llamando 4 ganadores cada hora, con oportunidad para ganar un máximo de $150 de free play. Y riba ya Mars nos trae una promoción para turnos Escape Members ng SO. Nanta acumula 100 tier points y de 7 tecunuebor nos está sacando 3 ganadores cada 30 minutos con oportunidad para ganar un máximo de $500 de cash. Riba ya Ransun nos tiene Ride in the Wave promotion, nos gastan de acumular 75 tier points y de 6 teco 8 nos está llamando 3 ganadores cada 30 minutos con oportunidad para ganar $200 de free play. Y riba ya Webs nos tienes Forever Young promotion. La promoción aquí para tú nos gastan de edad de 50, teco 59, te acumula 50 tier points de 6 horas de tarde, teco 10 horas de noche y así nos haya automáticamente $10 free play riba para cada miembro también. Y riba ya Sabra nos tienes Infinity and Cash promotion. Nos gastan de acumular 250 tier points y de 8 teco 10 horas nos todavía sacando 4 ganadores cada hora con un chance de ganar un máximo de $1000 de cash. Y nos tienes Easy Sweep to Escape. Esta aquí también te va a dar una promoción para todos los Escape members. Nada acumular 500 tier points de 1 de julio, teco día 27 de julio y cada 500 tier points te virá one printed ticket. Riba día 28 nos va a dar una promoción de Convention Center, te va a dar un little party para nos lo está sacando ya 5 ganadores para 8:45, caminan a chance de ganar un premio máximo de $1,700 de cash. Es aquí que nos Easy Sweep to Escape. Y así manera nos da a gente del pueblo de arriba pasa sacarnos na WinCreek Seaport y Crystal Casino bien por boa suerte y si uno está miembro ainda já sign up o ID y comienza a jugar de viaje. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les muestro a esta joven que quiso reunir a toda su familia al momento de recibir la noticia que efectivamente ella se convertía en una nueva pediatra.
Una joven médica española celebró recientemente su aprobación en el exigente examen MIR, conocido como médico interno residente, un logro que la acerca a su sueño de ser pediatra. La escena fue capturada en un video lleno de emociones, rodeada de su familia. Se grabó mientras consultaba los resultados de la especialidad de pediatría en su notebook. Desde el año 76, el sistema MIR se estableció como un requisito fundamental para los estudiantes de medicina en España. Esta prueba es conocida por su complejidad y demanda en una preparación intensa. Sin embargo, ella intentó todo lo posible en estas pruebas más recientes. Allí, sin embargo, después de la atención y la espera de los resultados, esta joven se dio cuenta que afortunadamente habría logrado pasar con éxito. El video en donde ella, emocionada, rodeada de sus seres queridos, quienes observan expectantes, mientras ella consultaba los resultados, se viralizaron en las redes sociales. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Friskies de compra. Have fun in the sun con Purina Friskies. Podrán ganar un all-inclusive weekend stay en Divi Antamarine en Aruba y diferentes premios para tu gatico. Participar es muy fácil comprando 2 productos de Purina Friskies a un valor mínimo de 25 florines. Escriban su nombre, su número de teléfono en el recibo original y deposítenlo en las cajas promocionales. Si no hay caja promocional, envíen su recibo al WhatsApp al 594-5860 o también podrán subir el recibo a través de www.loveyourcataruba.com. Último día para participar es el 31 de julio. Y continuamos con la sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad con este intrépido perrito que decidió robarse el dinero y se lo quería comer. Sus dueños hicieron todo lo posible para que el perrito soltara los billetes. Un video protagonizado por un perro llamado Milo se ha hecho viral, reuniendo más de 500,000 visualizaciones. Allí se observa al perrito aferrándose al menos 2 billetes de 1,000 pesos argentinos, mientras que sus dueños intentaban diversas estrategias para recuperarlos. Las mascotas suelen protagonizar diferentes escenas que conmueven y hacen reír a los usuarios en las redes. Sin embargo, este caso en particular generó una mezcla de risas y desesperación, ya que el perro se negaba rotundamente a soltar el dinero. En el video se escucha a la usuaria allí pidiéndole repetidamente: "Te lo pido por favor", mientras se esforzaba por recuperar los billetes. A medida que sus dueños agotaban las opciones para convencer a Milo de liberar los billetes, el clip capturó también la atención de los usuarios y reaccionaron allí con comentarios. Algunos se preguntaban cómo es que el perro tuvo acceso al dinero, mientras que otros compartían la empatía sobre dicha situación. Y los dejo con estas hilarantes imágenes que ocurrieron en una universidad del Perú cuando una rata campante y sonante ingresó a este establecimiento, pues allí muchos de los estudiantes hicieron bromas con la situación. Una rata de gran tamaño sorprendió a los estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Esta inusual escena captó rápidamente la atención del alumno mientras que se desplazaba por el patio principal de la institución. El video del incidente no tardó en volverse viral. Todo parecía indicar que el roedor ingresó en la calle y se mostraba muy cómodo con su recorrido. Subía y bajaba las escaleras como si estuviera en un parque. Los alumnos observaban con asombro y algunos con diversión, mientras que la rata seguía su camino sin mostrar signos de miedo o preocupación. Las reacciones de los usuarios fueron variadas y algunos tomaron el incidente con humor. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden encontrar. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.